Hola, en este video les mostraré el trabajo realizado en clases con el archivo de ventas por año. Vamos a realizar todos los pasos desde obtener los datos del archivo hasta limpiarlo y poder representarlo de una forma gráfica. Bueno, para recordar, para poder conectarse a cualquier archivo independiente de la fuente, nos tenemos que ir a la pestaña Datos, luego Obtener datos, y aquí podemos seleccionar nuestro origen de datos. En este caso va a ser desde un libro Excel. Recuerden que aquí también tiene las opciones para una base de datos desde la nube de Microsoft y otras fuentes de datos donde están las opciones desde alguna dirección web, o conexiones ODS, etc. Entonces vamos a partir con lo ya visto en clase. Y voy a hacer exactamente los mismos pasos con el archivo ventas por año. Seleccionamos el archivo que necesitamos conectar, colocamos importar y luego cuando se nos abre esta ventana tenemos la opción de ver una vista previa de lo que contiene el archivo. Y si queremos seleccionar ambos, tenemos que marcar la casilla aquí, seleccionar varios elementos y los seleccionamos. Luego de esto tenemos la opción o de cargar directamente al Excel o transformar los datos, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora es transformar datos. Ya, como habíamos visto en clase, esta es una base de datos que está un poco desordenada, un poco sucia, que tiene espacios en blanco, columnas incompletas, y para poder trabajar con ella es necesario poder normalizar los datos y dejar una tabla que sea que esté estructurada para poder trabajar con estos datos. Recuerden, cada vez que cargamos la tabla de cualquiera que sea, se nos van a agregar estos pasos donde nos indica primero el origen. Podemos cambiar el origen si que cambiamos de equipo, seleccionando acá el símbolo que es como una rueda de engranaje, y aquí podemos examinar y cambiar el origen del archivo si es que este llegase a cambiar. Navegación. La navegación es dentro del archivo en este caso, donde podemos seleccionar cuál es la pestaña del archivo con la que estamos trabajando. En el caso de trabajar con un archivo Excel o CSV. Y tipo cambiado quiere decir que me detecta el tipo de los datos y me cambia dependiendo de lo que el editor considera qué datos es lo que tiene esa columna. En este caso, siempre es recomendable revisar si es que el editor reconoció la primera columna como encabezado columna o no. Podemos ver que en este caso no lo hizo. Si es que ese es el caso, que no reconoce que la primera fila es el encabezado columna, eliminamos este paso. ¿Cuándo pasa esto? Generalmente cuando los datos de la fuente principal no parten desde la primera fila, parten de un poco más abajo, no me reconoce cuál es el encabezado de esas columnas. Vamos a quitar este paso. Y ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tenemos la opción de, aquí dentro de inicio, en esta barra de opciones, de usar la primera fila como encabezado. Seleccionamos y listo. Se me colocan los encabezados de la primera fila de los datos y como pueden ver aquí en el costado derecho también se me agrega de nuevo el tipo cambiado. Cada vez que yo promuevo encabezados, el editor automáticamente me va a agregar este paso de tipo cambiado. Luego yo debo revisar si es que la selección que hizo fue correcta o no. Si no es correcta, los puedo cambiar de forma manual. Puedo seleccionar cada columna con un botón derecho y aquí donde dice cambiar tipo, puedo cambiar el tipo si es que no fuera texto y fuera número, fuera porcentaje, etc. En este caso son textos los dos, sí que está bien. Con esta tabla, recuerden que no trabajamos mucho más allá que eso, y era principalmente el objetivo de esta tabla era mostrar cómo se cargan los datos de una forma simple, qué es lo que hace el editor al cargar los datos. Luego con la que sí vamos a trabajar y vamos a ver las funciones que tiene es con la tabla de ventas. Ya, como vimos esta tabla está muy desordenada, la vamos a limpiar primero. Entonces, igual que en la tabla anterior, no reconoció el primer encabezado como columna. En este caso el encabezado está en la cuarta fila, así que no lo iba a hacer. Así que vamos a eliminar este paso en tipo cambiado. Y vamos a partir limpiando los datos. Seleccionando la columna número 1, vamos a quitar todos los datos que estén en blanco, donde esté vacío. Entonces vamos a colocar aquí la opción quitar filas y tenemos la opción de quitar filas en blanco. Ya, quitamos todos los espacios en blanco entre los datos. Luego de eso, vamos a dejar la fila
número 4 como encabezado columna. Para eso vamos a quitar las filas superiores, las 3 primeras. Aquí en quitar filas superiores. Seleccionamos 3, presionamos Enter. Y luego de eso, seleccionamos usar primera fila como encabezado. Ya, ¿qué pasó aquí? Se me agregó la primera fila como encabezado que habíamos dejado. Y me aparecieron automáticamente unos gráficos indicándome también la cantidad de datos válidos y que hay datos erróneos o vacíos. Y las columnas que están vacías me indican al tiro que no tienen datos. ¿Para qué me sirve esto? Para poder hacer un análisis rápido de los datos y saber si es que la columna tiene datos significativos o no. En este caso yo puedo tomar la decisión al tiro de eliminar la columna 2 y 5 que sé que no tienen datos. Si no le aparecen estos gráficos, ustedes se tienen que ir aquí a vista y aquí en la configuración de la vista tienen estas opciones que tenemos para mostrar. Espacio en blanco, fíjense en la columna número 1, la columna vendedores, si yo lo aprieto, me apareció el espacio en blanco que tiene algunos datos antes. Ya, yo recomiendo siempre tenerlo activado porque de esa forma yo sé si es que tengo que limpiar datos o no. De que tengan algún espacio en blanco, si no, no me los va a tomar. Calidad de columna. Me indica el porcentaje de datos que son válidos dentro de la columna, si es que hay datos erróneos, datos vacíos. ¿Cuándo es un dato erróneo? Un dato erróneo va a ser cuando, si es que la columna, la mayoría de los datos son de texto y aparece un dato numérico. O al revés, son todos datos numéricos y me aparece un dato en texto entre medio. Ese dato me lo va a tomar como error. No es que el dato esté erróneo en un sentido de que no corresponda de acuerdo a ese dato, sino es que el formato de ese dato es distinto al demás. Quiere decir que no se pueden hacer columnas calculadas respecto a ese dato. Es muy bueno para saber si es que uno tuvo un error en la conformación de datos. Después tenemos distribución de columna. Me muestra la distribución de la columna de forma gráfica. Y el perfil de la columna me va a mostrar cada vez que yo seleccione una columna. Me va a mostrar acá abajo en esta parte inferior. Me muestra la distribución, me muestra el recuento de datos, si hay datos vacíos, me muestra un resumen bastante acabado de todos los datos de esa columna. Luego, sigamos limpiando. Vamos a hacerlo esto un poco rápido porque esto ya lo vimos en clase. Vamos a partir con eliminando las columnas que no nos sirven. Vamos a seleccionar la columna 2 y 5, vamos a apretar suprimir y se van a eliminar estas columnas. Luego, vamos a limpiar esta columna. Fíjense bien en esta parte donde dice datos distintos y datos únicos. Cada paso que vayamos haciendo va a ir eliminando la cantidad de datos distintos, los va a ir normalizando. Primer paso, vamos a partir con dejar en transformar todos los datos a mayúsculas. Y como pueden ver, ya tenemos solamente 33 datos distintos. Eso quiere decir que teníamos datos escritos en minúscula y mayúscula que hacían referencia al mismo nombre. El segundo paso que vamos a utilizar va a ser en transformar, vamos a utilizar la opción recortar. ¿Qué es lo que hace? Me quita todo el espacio en blanco antes del primer carácter. Y bajó ya a 26. Me eliminó los espacios en blanco. Luego ya habíamos revisado antes en esta base de datos que aquí, al ver el perfil de la columna, podemos revisar más a detalle y podemos ver que desde aquí, desde Pilar Pinilla hacia abajo, tenemos un sinfín de datos que tienen algunos caracteres que ensucian los datos. Coma, punto, guión, punto y coma entre medio de algunos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar todos esos datos por un valor vacío. Y tenemos espacios dobles. Para transformar valores, botón derecho sobre la columna, transformar valores, y vamos colocando, vamos a ir en orden, voy a colocar coma, en reemplazar lo dejamos en blanco, y listo, bajo a 23. De nuevo, repetimos este paso, reemplazar valores, colocar un punto por nada, bajo a 20. Seguimos, reemplazar valores, un guión medio, dejamos abajo en blanco, bajo a 17. De nuevo, reemplazar valores, punto y coma era el otro, y lo dejamos. Ahora lo estoy haciendo más rápido que en la clase, porque en la clase ya realizamos más en detalle esto para que tengan una ayuda de memoria para la prueba. Y reemplazar valores, recordamos que encontramos algunos que tenían doble espacio y lo cambiamos por un solo espacio. Aceptar. Ya me quedaron solamente 12 únicos. Lo que vamos a hacer de nuevo va a ser recortar otra vez, porque si quitamos algún carácter que estaba antes de que partiera algún nombre y después de ese carácter había algún espacio, me va a quedar algún espacio al principio. Entonces vamos a colocar de nuevo recortar.
y ahí me bajó ya 9. Ya sabemos que estos eran 8 solamente, y aquí es fácil revisar, de acuerdo al perfil de la columna, cuál es el que está repetido y que está mal escrito. En este caso tenemos Francisco Chávez y Francisco Chávez. Tenemos Chávez con tilde y Z y sin tilde y S. Entonces, la forma más fácil va a ser reemplazar el apellido completo. Reemplazar valores. Vamos a escribir en mayúscula Chávez sin tilde y S y vamos a escribir Chávez con tilde y Z. Abajo. Aceptar. Y listo. Tenemos los 8 datos únicos que deberían ser. Continuando. Tenemos aquí la compañía de cliente. Sabemos que la compañía que tenemos que dejar al revisar los datos, tenemos 25 datos distintos y el error está en cómo está escrito compañía. Pero sí, todos tienen la compañía al final. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir a transformar acá arriba y vamos a buscar la opción que dice extraer. Aquí en extraer, vamos a colocar último carácter y vamos a seleccionar el último. Colocamos aceptar, o sea, 1, aceptar, desde atrás hacia adelante y listo. Ahora solo me quedaron las 12 compañías. Bueno, aquí ya hemos repasado rápidamente las principales funciones de limpieza de datos que tenemos para poder normalizar los datos. Ahora tenemos una base de datos mucho más limpia y ordenada, donde tenemos los 8 vendedores únicos y tenemos las compañías de clientes, las 12 compañías distintas. Sigamos revisando qué más datos tenía esta tabla. Tenía las ventas, tenemos cantidad, producto, fecha, código de estado, país y categoría. Ahora vamos a hacer distintos cálculos que se pueden realizar. Vamos a partir trabajando con la fecha del periodo. Dentro de las funciones, cada vez que yo selecciono un tipo de datos distinto, tanto ya sean transformar o agregar, se me van a activar algunas o desactivar otras funciones. En este caso, como seleccioné un dato que es fecha, se me activan las opciones de fecha. Nosotros vamos a ir a agregar columna, también lo mismo, tenemos activada la opción de fecha. Pero ahora si yo cambio esto a la columna de cantidad, se me desactivan los datos de fecha y se me activan estos para hacer cálculos matemáticos. Pero vamos a trabajar con la fecha en este momento. Y a esta tabla le vamos a agregar, desde aquí mismo, vamos a agregar el año. Como pueden ver es bastante fácil agregar datos desde una fecha. Me agregó el año todas las fechas. Vamos a agregar el mes como número, me agregó en forma numérica. Y lo vamos a agregar en forma texto. ¿Por qué lo agregamos en formas distintas? Porque si yo los quiero ordenar del menor al mayor, si los ordeno de forma alfabética, me los va a tomar en un orden distinto y no al orden cronológico. Otras funciones que podemos ver acá, tenemos aquí la tabla de ventas y la cantidad. Con esto podríamos sacar el cálculo del precio unitario. Vamos a agregar una columna de precio unitario, la cual va a ser la venta dividido por la cantidad. Para esto seleccionamos en orden, primero ventas, mantenemos presionado control, después cantidad. Nos vamos aquí a estándar y colocamos dividir. Esa es una opción. Me agrega la división y me da aquí el valor. Si yo quiero cambiar el nombre a esto, colocarle precio unitario, puedo seleccionar ahí. Doble clic dentro del nombre y cambiarlo por el que yo quiera. O aquí también donde dice división en la barra de fórmulas del último paso, podría colocarle precio. Y me cambia el nombre sin agregarme un paso más. Otra opción de hacer esto, vamos a eliminar esto, es que yo seleccione primero ventas, después coloque dividir y le coloco que lo quiero dividir por la columna, seleccionar columna cantidad. Y me va a hacer exactamente lo mismo. Y la última opción para agregar un paso de este tipo sería en agregar una columna personalizada. Y en la columna personalizada yo agrego la división, puedo colocar el nombre aquí al tiro, vamos a colocar precio. Y aquí dentro de los pasos busco la columna ventas, la selecciono con doble clic, dividido, símbolo de división, un slash solamente, por la cantidad. Aquí me avisa, esta parte es bastante práctica, me informa automáticamente si hay errores de sintaxis o no. En este caso no hay errores. Y se me agrega la columna de precio. Ahora
vamos a hacer algunas funciones de filtro. Así que para eso vamos a duplicar esta tabla de venta y vamos a trabajar con otra. Tenemos la opción de duplicar o referenciar. Si yo duplico todos los pasos realizados anteriormente. Ahora, si yo hago una referencia de alguna tabla, la que sea, como pueden ver, la tabla ventas 3 es referencia a la tabla ventas 2. Aquí arriba dice que viene de la ventas 2. Y si yo en ventas 2 hago algún cambio, ejemplo, dejar solamente la compañía A o B, bueno, que fue la que le coloco aceptar, en la ventas 3 me aparece solamente la compañía B. O sea, están directamente enlazadas. Vamos a eliminar esta. Y vamos a trabajar con ventas 2. Apagar ventas. Apagar filtro. Filtros. Aquí va. Filtros. Bueno. Para utilizar filtros, bueno, ya vimos aquí, esta ya está filtrada, donde filtre ventas B. Pero vamos a hacer algunas opciones de filtro avanzadas que tenemos. Ejemplo, yo quisiera saber todas las ventas que fueron del año 2018 y de la compañía A. Lo puedo presionar aquí la compañía, me voy a filtros de texto y selecciono cualquiera de estos filtros, da lo mismo, después lo puedo cambiar. Coloco es igual y tengo la opción de filtro básico, que es como si yo lo hubiese ido seleccionando directamente en la pestaña de filtro, o el filtro avanzado. ¿Cuál es la ventaja de este filtro? Que me da la opción de hacer un filtro mucho más complejo, donde yo puedo hacer filtro entre varias columnas y entregar un dato más exacto. Entonces, en este caso vamos a colocar cuando la compañía del cliente es igual a A y la columna año es igual a 2018. Y puedo seguir agregando, coloquémosle. Y la columna mes podría ser. Nombre mes es igual a enero. Aceptar. Aquí tengo todas las ventas del mes solamente de enero, como pueden ver aquí. Dato único, distinto solamente enero. Año solamente 2018. Y compañía solamente A. Tengo un filtro bastante más complejo. También vamos a ver las opciones de combinar una consulta. A esta consulta nos falta tener el nombre del estado, pero aquí está, tenemos el código de estado y yo quisiera que tenga el nombre del estado. Nos vamos aquí a inicio, combinar consulta, y aquí buscamos la tabla de estados y podemos ver que ambas tienen el código de estado, así que las podemos unir por código de estado. Y aquí tenemos código de estado. Esto es bastante importante. Aquí abajo me indica la sección coincide 34 de 34. O sea, las filas de esta tabla todas están contenidas en esta. Podemos ver que aquí tenemos 6 tipos de cruces distintos. Voy a explicar rápidamente. Imagínense un diagrama de Venn donde tiene conjunto A y conjunto B. En este caso sería tabla A, tabla B. Externa izquierda quiere decir que mantiene todos los de la primera tabla y trae solamente la intersección de la segunda. O sea, me va a dejar el conjunto A completo, y si es que el conjunto A tiene intersección con la segunda tabla, me trae esa intersección. Externa derecha es lo opuesto. Me mantiene solamente los que son parte de la intersección de la segunda tabla. Externa completa me deja fuera la intersección, todas las filas de ambas. Interna, todas las filas que tienen coincidencia, solamente la intersección. Antiizquierda me va a dejar fuera la intersección, me va a dejar todo lo de la primera tabla que no está en la segunda. Y antiderecha, lo opuesto, todo lo de la segunda que no esté en intersección con la primera. En este caso, como la coincidencia es perfecta, podemos utilizar tanto la primera como la interna. A mí me interesa traer los nombres y
cualquiera de esas dos me va a traer el dato de los nombres. Cada vez que yo hago un cruce, acá tengo la opción de expandir en la esquina superior derecha de la columna. Me dice si quiero usar el nombre de la columna original como prefijo. Quiere decir que en este caso, si la tabla anterior se llama estados, los nombres serían estado.código estado, estado.nombre estado. La verdad, esto es práctico cuando uno trabaja con muchas tablas, muchas fuentes de datos distintas y para no desordenarse. En este caso, que son tan pocas, yo recomiendo que no se utilice, que se desmarque esta casilla. Tenemos la opción de expandir, que es la que vamos a ver ahora, y la opción de agregar, que también la voy a hacer, pero de otra forma. Cuando yo agrego, traigo datos resumidos, es como un sumar sí, un sumar sí con un buscar B, como que súmate todos los datos que sean del año 2018, por dar un ejemplo, y combínamelos con las compañías, así que le estoy haciendo una combinación de ese tipo. Y en expandir me va a traer los datos como el buscar B, pero que me va a buscar un dato y me lo trae. En este caso, yo quiero el nombre del estado, aceptar, me trae el nombre del estado. Y aquí ya hemos visto ya la opción de combinar tablas y filtros avanzados. Luego vamos a duplicar la tabla de estados, duplicar. Esta la voy a colocar datos, estados, combinar. Vamos a buscar como estados 2, no, ya. Aquí vamos a combinar esta con la tabla de ventas, pero vamos a utilizar la otra opción. Entonces nos vamos a combinar consultas, código de estado, con ventas. Buscamos aquí código de estado. Me dice la conciencia perfecta, 10 de 10. Aceptar. Y aquí vamos a agregar. La opción de agregar, que me va a traer los datos resumidos. Esto es bastante práctico. Yo quiero hacer una especie de resumen de las ventas con alguna combinación de tablas. Entonces, voy a traer aquí la suma de las ventas. Si yo aprieto aquí la flecha, aquí al costado derecho de cada uno de los conceptos que aparecen, me van a aparecer más opciones. En este caso voy a traer el promedio de ventas, la suma de la cantidad, y eso ya es distinto. Ahí podría ser recuento de vendedores. No, eso es suficiente. Aquí me trajo los datos ya resumidos. Le podemos cambiar el formato aquí los datos. Yo voy a seleccionar dos columnas para dejarlas cambiar tipo como moneda, donde agrega separadores de miles y decimales, y la suma cantidad la voy a dejar como número entero. Y aquí tengo una tabla resumen de los datos. Ahora vamos a seguir trabajando con ventas, la voy a volver a duplicar. Y vamos a hacer una especie de tabla dinámica con ventas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer varios pasos. Primero vamos a agrupar esto. Tenemos la opción básica o avanzada. Vamos a utilizar la avanzada, donde me interesa por vendedores, compañía, vamos a hacerlas por producto y año solamente. ¿Y qué vamos a sumar aquí? Me interesa las ventas. Vamos a colocar aquí total ventas. Ventas, listo. Ahora están todas. Ventas. O ventas totales, podría ser. Ya. ¿Y qué me hizo esto? Como pueden ver, una tabla resumen, bastante resumida, donde me ordenó el vendedor, la compañía en la que
se hizo la venta donde trabajas, el año y el monto total. Aquí tengo una tabla de resumen. Ahora, hagamos que a mí me interesa tener los años en columnas separadas, con sus montos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí tenemos la opción de en transformar columna dinámica. Entonces seleccionamos para agregar una columna dinámica, primero seleccionamos la columna que queremos que se dinamice, en este caso va a ser año. ¿Qué quiere decir esto? Dinamizar una columna. Que cada carácter distinto que tenga la columna, componente distinto de la columna, en este caso tiene dos, año 2018 y año 2019, se va a transformar en una cabecera de columna. Y esto siempre tiene que estar asociado a una columna de valores. En este caso va a ser total ventas, para que esto resulte. Si no tengo una columna de valores, la verdad es que esto no me va a resultar. Entonces vamos a hacer columna dinámica. Y la columna de valores va a ser el total de ventas. Vamos a aceptar. Y aquí ya tenemos las ventas de esta tabla del 2018 y 2019. En algunos casos tenemos datos nulos, o sea, no se vendió ese producto. Lo que podemos hacer para que esto sea más ordenado, vamos, botón derecho aquí, y vamos a reemplazar los valores null con 0 para poder hacer cálculos con ellos. Entonces vamos a colocar null, siempre tiene que estar en minúsculo cuando coloco reemplazar los valores null y por 0. Si no, no los va a tomar. Entonces ahora nos quedó una tabla un poco más acotada con los datos de venta. Ahora, si nos ponemos el caso que yo quisiera volver a agrupar esto y solamente me interesan las ventas por producto, dejando fuera la compañía, o por vendedor y compañía dejando fuera el producto para saber, también puedo volver a repetir una agrupación sobre esta, aquí mismo, agrupar por ejemplo, uso avanzado y le coloco aquí. Va a ser por vendedores y compañía, o al revés, puedo cambiar el orden, bajar. Compañía, cliente, después vendedores. Y esto que va a ser la suma de la columna 2018. Y esta es la suma del 2019. Para dejar una tabla más acotada. Y aquí le puedo colocar ventas 2018. Y aquí ventas 2019. Y ahora me quedo algo por compañía. Y vendedores un poco más acotado. Si quiero editar esto es bastante simple. Yo puedo volver al paso aquí y le coloco editar. Botón. Y ya la verdad que no me interesa la compañía, si solamente medir a los vendedores puedo eliminar ese paso, colocar aceptar y se transforma sumamente fácil. Y me queda ahora ventas por vendedores. Y esto lo voy a colocar vendedores. O no está ventas vendedores. Y vamos a hacer algunos cálculos. Vamos a sacar la diferencia, si es que hubo alguna variación porcentual. Primero vamos a transformar esto, botón derecho, cambiar tipo a moneda. Y vamos a sacar alguna diferencia porcentual para ver si es que hubo un aumento o una baja en las ventas de un año respecto al otro. Entonces para eso vamos a ir aquí a columna personalizada, vamos a colocar variación, y aquí abajo vamos a colocar la fórmula que va a ser ventas del año 2019 menos las del 2018. De repente bueno, si les aparece el error no le deja seleccionar, preferible cerrar y volver a agregarlo de nuevo. Puede haber sido aquí. Vamos a hacerlo de nuevo. A colocar variación, ventas, abrimos paréntesis, y todo esto dividido por la venta del 2018. Aceptar. Y aquí tenemos la variación porcentual.
Transformamos esto en cambiar tiempo a porcentaje y tenemos la variación de ventas respecto a un año a otro por vendedor. Podemos ver que las ventas cayeron bruscamente, todas sobre el 80%. Otras funciones que son bastante prácticas, tenemos la función de anexar una tabla con otra. Solamente a modo de ejemplo voy a mostrar qué es lo que hace anexar. Para este ejemplo voy a duplicar la tabla de ventas, le voy a colocar ventas A y voy a hacer ventas B. Para que se pueda mostrar y entender cuándo se hizo la ventas B. Entonces, ventas A la vamos a filtrar solamente por ventas A y ventas B solamente vamos a bajar la compañía de cliente B. Entonces, como pueden ver, bueno, acá abajo me entrega, me dice que tenemos solamente 435 filas correspondientes a la compañía A y 565 de la B. Entonces vamos a posicionarlo sobre cualquiera de estas dos. Nos vamos a inicio y vamos a seleccionar aquí anexar consulta. Tenemos dos opciones: anexar consultas, que me va a anexar la consulta sobre la tabla que esté trabajando, o anexar consultas para crear una nueva, que me crea una nueva tabla. Vamos a utilizar esa. Tenemos la opción para solamente dos tablas, y si queremos anexar más tablas, podemos anexar aquí más tablas, seleccionarlas todas. En este caso solamente colocamos dos tablas, ventas A y ventas B. Y aquí se nos crea esta tabla de anexar, donde, como pueden ver ahora, tengo las ventas de tanto A y B dentro de una sola tabla. Aquí arriba me aparece que tenemos dos datos distintos, y si es que abro aquí me muestra la distribución de los datos de ambas. Y la última opción que les voy a mostrar respecto con esta misma tabla de anexar, voy a colocar ventas A y B. Y la opción de agregar una columna condicional. Que una columna condicional es prácticamente como una función sí, pero mucho más potente y más fácil de utilizar. A donde vamos, podemos combinar. Entonces vamos a hacer una combinación que me coloque datos. Como aquí tenemos dos consultas, va a ser bastante simple, solamente a modo de ejemplo para que entienda qué es lo que hace. Vamos a colocar compañía de cliente si es igual a, el valor sea 1, y si no, que sea 2. Vamos a colocar tipo por colocarle un nombre, no. Y aquí, si yo veo, tengo un 1, y acá compañía A. Si yo filtro para comprobar si es que eso funcionó, voy a seleccionar la compañía B, que debería haber quedado como 2, porque y efectivamente quedó aquí como 2. Vamos a eliminar este paso. Era modo de ejemplo solamente. Ya, otras cosas que se me pueden estar quedando en este video. Ordenar aquí el panel de consulta es muy práctico. Separarlos en distintas carpetas. Supongamos voy a seleccionar estas dos primeras, estado y venta, botón derecho, y luego colocar mover a grupo, nuevo grupo, y puedo hacer un grupo datos. Entonces yo sé que ahora aquí provienen los datos con los que trabajé las otras tablas. Y así sucesivamente puedo hacer todos los grupos que quiera. Vamos voy a juntar estas tres. Un nuevo grupo, puedo colocarle esta, voy a colocar ventas A y B. Y así sucesivamente. Bueno, nos queda solamente cargar los datos. En clase me hacen las consultas si quieren con alguna duda los pasos que se muestran aquí en el video. Para cargar datos, nos vamos a ir aquí a cerrar y cargar.
Y tiene la opción de cerrar y cargar solamente y me va a cargar todas las tablas que tenemos trabajadas en el formato que las podemos ver ahora. Y si colocamos cerrar y cargar, que es lo que vamos a hacer ahora, nos va a aparecer un cuadro aquí que nos pregunta si los queremos cargar como tabla, como informe tabla dinámica, como gráfico dinámico o crear únicamente conexión. Cuando sean muchas tablas, yo les recomiendo colocar la opción de crear únicamente la conexión y guardar. Colocar únicamente conexión y aceptar. O apretar escape si apretan escape se crea solamente la conexión. Y me aparece el panel de consulta de conexiones aquí al costado derecho. ¿Por qué les recomiendo hacer eso? Porque no es necesario siempre cargar todas las tablas o no cargarlas todas al mismo tiempo para no sobrecalentar el equipo si es que nuestro equipo no es tan potente con el que estamos trabajando. Si es un equipo potente y quieren cargar todas las tablas, las pueden cargar al tiro sin ningún problema. Después de esto, yo voy a guardar esto, voy a colocar para asegurarme, voy a guardar y para enviarle este mismo archivo para que lo tengan como trabajo. Lo voy a colocar repaso prueba. Si quieren trabajar a este archivo en sus computadores para poder ver los pasos, ustedes lo primero que van a tener que hacer después de descargar este archivo es ir a obtener datos, configurar el origen de datos y cambiar aquí el origen de mi archivo que aparece en la dirección de donde yo lo tengo guardado en el escritorio en mi computador, por donde ustedes tengan guardado el archivo llamado ventas por año. Y de esa forma van a poder trabajar sin ningún problema. Ahora lo que íbamos, a cargar los datos. Yo solamente voy a cargar algunas tablas que me interesan. Vamos venta vendedores y las voy a cargar todas en distintos tipos. Botón derecho, le voy a colocar cargar en. Y esta la quiero cargar como tabla. Le coloco en una hoja nueva, si quiero, o en la misma hoja, le voy a colocar una hoja nueva para ir separando los datos. Y aquí cargué los datos como una tabla. Puedo cambiar el formato, después ustedes lo pueden dejar esto en un formato más ordenado. Después voy a cargar otra tabla que va a ser la de ventas A y B. Botón derecho. Y esta le voy a colocar cargar en, pero la voy a cargar como gráfico dinámico en una nueva hoja de cálculo. Puedo cargarla sobre esta hoja también si equivoco. Y aquí me da la opción de generar automáticamente un gráfico. Esto es muy práctico cuando los datos con los que estoy trabajando superan el millón de campos y tener una tabla, la verdad que se hace un archivo pesado y lento. Es mucho mejor generar la conexión para una tabla dinámica o un gráfico dinámico. Y aquí yo puedo colocar aquí valores de ventas, digamos, y me interesa tener un gráfico por año de las ventas. Y quizás agregar un filtro de la compañía del cliente y tener las ventas por vendedor podría ser. Vendedores. Ahí tengo los 2 años y los vendedores que vendieron esos años. Y pueden hacer muchas cosas. Y lo último que nos mostramos, que es lo mismo, cargar las ventas como una tabla dinámico. Esta la vamos a cargar en una nueva como tabla dinámica, que cuando uno carga con gráfico dinámico también se hace la tabla dinámica, pero exactamente lo mismo. Aquí puedo colocar ahora una tabla dinámica que sea por, no sé, compañía. Voy a agregar primero el año y puede ser las ventas también. Este tiene solamente la compañía A. Vamos a quitar compañía A y vamos a agregar, vamos a quitar el año, bueno, los vendedores. Y vendedores, a ver el mes.
¿Dónde tengo el producto? Ah, el producto, ahí está. Aquí podemos hacer una tabla mucho más acotada y fácil de trabajar, de leer para hacer algún reporte. Bueno, eso es todo lo que les voy a mostrar ahora. Cualquier duda me la hacen saber esta semana en clase. Trabajen, revisen el archivo y anoten todas sus dudas después de ver el video para que podamos tener una clase provechosa antes de la prueba y les pueda ir bien. Así que esas son un resumen más o menos de todo lo que se puede hacer con el editor de Power Query. Vamos a guardar esto.